Bunkeros, ¿cómo están? Me da mucho gusto saludarlos, como siempre. Soy Janet Vázquez, encantada de estar aquí para platicar de muchos temas. Ya saben que en Búnker Informativo hablamos de todo y para todos, y es un honor estar aquí con todos ustedes para tener un programa más en el que en esta ocasión vamos a hablar de educación. Y es que hace cuestión de 8 meses vino a platicarnos el regidor Pedro Kumamoto, regidor de Zapopan por Futuro, vino a platicarnos de una iniciativa que tiene que ver con cerrar la brecha. Esto a partir de pues toda esta crisis educativa que dejó el COVID-19 y que seguimos arrastrando, que todavía se tiene que hacer mucho trabajo en el tema de la atención a la salud mental de los estudiantes, de esos jóvenes que tanto lo necesitan, en el tema de infraestructura y mucho más. Así que de esto vamos a platicar precisamente con el regidor de Zapopan. Quédense con nosotros, esto es Búnker Informativo. Pues me da mucho gusto saludarte, igualmente, Pedro. Janet. Qué bueno tenerte nuevamente aquí en Búnker Informativo. Ya sabes que nos encanta recibirte y que nos platiques de todos estos temas que traes en Zapopan y bueno, que estás trabajando también pues de la mano del Congreso del Estado, ahí con la diputada Susana de la Rosa y bueno, muchos temas más que en los que has estado trabajando como presidente de la Comisión de Educación en Zapopan. Cerrar la brecha, esta iniciativa, esta propuesta tuya que tiene algunos avances y de eso nos vienes a platicar. ¿Cómo estás? Bien, muy contento de estar aquí siempre en Búnker Informativo. Janet, gracias por la oportunidad de platicar. Y bueno, creo que es un tema que es sumamente importante y del cual muchas veces no se platica tanto, particularmente desde la responsabilidad que tienen los gobiernos con las niñas y niños que vivieron y sufrieron el confinamiento. Y de eso, pues para mí es muy importante tratar de explicarlo lo más breve posible para quienes nos ven, qué significa cerrar la brecha educativa. Bueno, significa que vivimos una de las mayores, pues digamos, contingencias que ha vivido la humanidad en el último siglo. La pandemia de COVID-19, aparte de dejar muchas muertes, muchos retos económicos, también dejó algo como herencia, que es el rezago educativo. Claro, en México ha existido el rezago educativo, hay muchos proyectos para hacerle frente al mismo, pero también es cierto que un proceso histórico que vivimos como sociedad no lo estamos atendiendo de manera comunitaria, colectiva, sino que lo estamos atendiendo casi siempre desde la individualidad de las familias. Desde cada uno de los núcleos se está haciendo cargo de ¿qué? De tratar de hacer avanzar a sus hijas e hijos que desde luego no aprendieron de la misma forma a través de un celular, a través de una tablet y que ha dado como resultado grandes brechas de aprendizajes que niñas o niños de primaria, por ejemplo, deberían de poder tener el día de hoy cierto grado de conocimientos al respecto de lectoescritura, matemáticas, entre muchas otras materias. Y por lo mismo lo que dijimos desde el año pasado que empezamos a luchar por esto es necesitamos poner recursos en 3 áreas en particular. La salud mental de las niñas, niños, pero también del personal docente, porque la pandemia nos pegó de maneras distintas. Segundo, la parte nutricional, porque sin tener las bases mínimas nutricionales no podemos aprender en la escuela como deberíamos hacerlo. Y finalmente, acompañamiento en matemáticas y lectoescritura, por algo muy simple. Esta es la base lógica y es la base también de aprendizajes para poder hacernos ya también de conocimientos de biología, historia y de cualquier otro índole. Propusimos esto ante el Pleno, logramos que se apartaran 45 millones de pesos aquí en Zapopan. Pasamos durante este último año realizando mesas, reuniones con especialistas, escuchamos desde las voces, desde las infancias hasta sindicatos, organizaciones, grupos de la sociedad civil. Y bueno, dimos como resultado esta propuesta. Y lamentablemente lo que tenemos que anunciar el día de hoy es una noticia no tan buena y una espero que sea muy buena. La no tan buena es que no se
erogado ni el 10% del presupuesto que se apartó. Se hizo a un lado básicamente el componente de educación psicológica. Sí se está avanzando con el componente de, digamos, regularización académica, y eso hay que reconocerlo y reforzarlo. Pero también es cierto que solamente se está aplicando, digamos, una prueba piloto al 10% más o menos de las escuelas que nosotros propusimos que se tenían que atender. ¿Esto es un avance? Sí. Pero mínimo, o sea, es un paso muy pequeño que, bueno, mencionando, yo comenté que hace 8 meses estuviste aquí platicándonos de ese tema, pero realmente tu propuesta casi desde que llegaste a Zapopan empezaste a trabajarla y prácticamente pues ya tiene un año. Exacto. De esto y dices, pues un año después de que ya se ve que ya de por sí un rezago que había en la parte de educación que se agudizó con la pandemia y que todavía pues sigan dejando pasar el tiempo es lamentable. Yo creo que hay obstáculos relacionados, por ejemplo, a la complejidad de ejecutar un programa con esta ambición. Es decir, requeriría que buena parte de la administración municipal se involucrara, y creo que pues hay otras prioridades de parte del Ejecutivo, ¿no? Y creo que eso pues le tocará al presidente municipal definirlo, ¿no? Y plantear por qué no se vuelve una prioridad de toda la administración pública. También creo que quienes están trabajando en este proyecto son personas que entienden y que les preocupa, pero también veo que son insuficientes las manos y los recursos que se está invirtiendo en lo mismo. Por lo mismo, yo lo que quisiera decir es, vamos a seguir aportando en los distintos espacios que nos toque para que se fortalezca este proyecto y que pueda llegar a todo Zapopan, a todas las primarias públicas de entrada, y poco a poco ir avanzando también, ¿por qué no?, a la educación media y media superior. Ahora, ¿cuál podría ser una buena noticia? Y creo que eso es algo muy importante, es que los aprendizajes que nos dejó este proceso de cerrar la brecha educativa son de libre acceso. Y espero que quienes nos ven en Veracruz, en Yucatán, aquí mismo en Jalisco o en otras partes del país, pues puedan recibir este documento, estas experiencias. Sabemos que hay cosas que no son aplicables a todas las realidades. Sin embargo, un municipio tan desigual como lo es Zapopan enfrenta retos muy diversos, desde las primarias, incluso públicas, que tienen un avance en su comunidad económico, claro, pero también hay otras primarias que tienen... Están totalmente abandonadas. Claro, y con realidades rurales, alejadas de los núcleos urbanos, con grandes tasas de pobreza, de muchas deserción. Carencias. Exacto, entonces lo positivo del estudio que realizamos es que no tiene una aplicabilidad solamente para municipios que tienen muchos recursos económicos, sino que tiene aplicabilidad en municipios rurales o en municipios que tienen una enorme desigualdad o en donde está presente la pobreza, como también lo es Zapopan, ¿no? Es decir, no solamente Zapopan es, digamos, el polígono de Andares, sino que también tenemos polígonos con enormes retos, y por lo mismo queremos liberar ese conocimiento para que quienes nos estén viendo de otras partes del país, ya sean pedagogas, ya sean educadores, ya sean personas que toman decisiones en la administración municipal, asuman también este reto, porque tenemos que romper con este mito de que la educación o es problema de la federación o es problema del Estado. No, es una oportunidad comunitaria que cotidianamente podemos generar a través de fortalecer la infraestructura, a través de poner recursos para poner personas que acompañen el proceso educativo, y de esa manera construir una comunidad educativa y no entenderla como que es el problema de la niña o el niño, la maestra, el maestro. O de los papás, y ¿no? ya, ¿no? Exactamente, sino que tenemos que entender que aprendemos en muchos sitios, de muchas personas y a través de diversos procesos. Y se puede aprender desde la naturaleza, observando un hormiguero en un parque, hasta también entendiendo cómo funcionan las relaciones sociales y la historia misma en nuestros abuelos, en nuestras familias o vecinos. Entonces creo que es importante que este conocimiento se libere, porque el proceso educativo no se acaba en un aula, no depende solamente de un pizarrón, sino que somos todos los actores que nos comunicamos con la niñez cotidianamente, y a través también de las acciones de gobierno podemos invertir
en unidades deportivas, en bibliotecas, en espacios culturales, pero también en las mismas escuelas, que necesitamos voltear a verlas, porque también después del confinamiento quedaron en condiciones realmente tristes, deplorables, por los robos, por todas las, digamos, intervenciones que tuvieron ahí cierta población que atacó a estas escuelas, pero también porque pues no había quien les diera mantenimiento y estuviera atentas a sus necesidades. Oye, Pedro, el gobierno municipal, pues sí, de alguna manera había dicho, ok, le entramos, son 45 millones de pesos los que se necesitan, pues para poder cerrar esta brecha, ¿no? Para poder trabajar con las escuelas y trabajar por todos los estudiantes, por todos los jóvenes, por todos los niños. ¿Y qué pasó? O sea, ¿qué es lo que dicen? ¿No les ajustó? ¿Qué viene para el 2023? ¿Qué podemos esperar? Bueno, de nuestra parte exigir que lo que se haya gastado más otro tanto, es decir, buscar que la inversión en cerrar la brecha educativa se doble, eso es lo que vamos a estar empujando. Si no se erogaron los 45 millones de pesos, para el próximo año otros 45 más lo que haya faltado de erogar este año. ¿Por qué? Porque lo que tratan de argumentar es que se tiene que generar una prueba piloto. Entendemos. Sin embargo, el pilotaje puede ser mucho mayor, puede tener otro tipo de componentes. Ahí creo que pueden existir diferencias, no de corte, vamos a llamarlo de ganas, sino a veces hasta de corte ideológico. Pero también es cierto que si atendemos digamos, a la racionalidad detrás de sus argumentos de que es una prueba piloto para luego aplicarla a todo el universo, bueno, vamos a exigir que el próximo año se aplique a todas las primarias públicas de Zapopan. Número 1. Número 2, vamos a también empujar que se sume la iniciativa privada, las universidades, cada uno de los sectores que pudieran ayudarnos a activarse alrededor de las escuelas. Y me explico. Muchas veces no nos damos cuenta que las inversiones municipales, federales o estatales casi siempre caen en algunos polígonos en donde existe más visibilidad, mayor tránsito de personas y sobre todo donde hay personas de cierto tipo de clase social. ¿Por qué? Porque también tenemos primarias que están metidas, por ejemplo, en las mesas, cerca de Valle de los Molinos, primarias que están en sitios en donde la población poco o casi nada es visible para la clase política, para los espacios mediáticos o para los espacios económicos. Y en estas primarias en donde se concentra la mayor cantidad de niñas o niños que viven en condiciones de pobreza, de violencia, en riesgo de deserción, se invierte cada vez menos, y en las primarias que son quizás más visibles de las cabeceras municipales o en las colonias que están en una situación más privilegiada en temas de recursos, ahí se terminan invirtiendo los recursos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, por un lado, exigir que se destine más a quien menos tiene, porque es el único espacio muchas veces seguro, el único espacio público donde se divierten las niñas y los niños. Muchas veces es digamos, la sustitución del parque que no hay en esas colonias o barrios. Entonces tenemos que exigir que se invierta más desde el gobierno. Pero también tenemos una posibilidad de poder comunicar cómo cambia la vida de una niña o un niño, una escuela, y cómo nosotros, desde lo que podamos hacer, desde lo que produzcamos en las empresas, desde los recursos que podamos poner o desde el tiempo que queramos dedicar a enseñar a otras personas los oficios, los saberes, el hacer un podcast o digamos un videoblog o tener un medio de comunicación alternativo o lo que cada quien pueda enseñar, cómo eso puede cambiar la vida de una persona. Tener un nuevo rol o nuevos, digamos, otras personas que puedan ser ejemplo de vida, que no sean personas que hacen daño a la comunidad, como lo puede ser un halcón, ser un sicario o dedicarse a la venta de drogas, ¿no? Está comprobadísimo que la educación es la base de todo, y de ahí tenemos que partir para combatir la inseguridad, para también mejorar la economía, etcétera, etcétera. Entonces creo que es fundamental ponerle atención a esta parte de la educación, invertirle y que sea una prioridad, que no se quede solamente ahí. Oye, Pedro, ¿y qué de estas escuelas con estrella? Es un programa que se tiene que fortalecer y que tiene que llegar a todos los sitios. ¿Ha funcionado? ¿Va más o menos? El tema es que no tenemos una evaluación de impacto al respecto de cómo están funcionando, porque muchas veces las escuelas con estrella se terminan reduciendo a algunas intervenciones de infraestructura, particularmente Sí, que le ponen un techito y ya es una escuela con estrella.
Sí, y la parte, digamos, que puede ser atractiva son los cursos que se les da digamos, al profesorado, a padres, madres de familia. Eso creo que es lo más importante, lo más sustantivo, pero es algo que muchas veces no se convierte como en la punta de lanza, sino se convierte como algo complementario. Yo creo que es más bien lo más importante, uno. Y dos, Janet, con el riesgo de parecer disco rayado, porque te lo he dicho aquí, lo digo en todos los sitios, cuando pasa un hecho de inseguridad dolorosísimo como los feminicidios que hemos visto aquí en Zapopan, como los hechos grandes de delincuencia organizada que también hemos visto aquí también en nuestro municipio, lo que salen a decir las autoridades es que se trata de un tema muy profundo, que no se va a acabar pronto y que no obedece nada más a la policía, sino que obedece a que hay desunión en los núcleos familiares, en que hay falta de oportunidades laborales, a que existe muchas ganas de hacerse de recursos de manera rápida, a que hay instalado una cultura de la violencia y de la muerte. Todo eso que dicen, el gobernador que lo dice, que es algo muy profundo, ¿qué tal si le tomamos la palabra y volteamos a ver cuál es el único espacio en donde se puede atender todo esto? Generar movilidad social, nuevos conocimientos, evitar que se unan las niñas o niños al crimen organizado, fortalecer la autoestima y el autoconocimiento de las infancias, el impulsar también una cultura de vida que reconoce en la otra parte de uno también. Solamente en las escuelas, solamente en el proceso educativo, solamente en las comunidades de aprendizaje se puede dar todo esto. Entonces, cuando nos digan que hay una inseguridad muy difícil de combatir y que tiene muchos elementos, lo primero que tenemos que exigir es que se invierta en el proceso educativo, porque es a través de este proceso donde vamos a fortalecer las familias, a los individuos, a las niñas y niños, pero también vamos a fortalecer el que puedan salir adelante, y no solamente salir adelante y ya, por encima de cualquiera, sino con una concepción de que las otras personas son relevantes. Y yo creo que ahí, cuando denuncian eso, también están denunciando una responsabilidad a la cual le han huido por muchos años. Bien, pues hay que seguir insistiendo entonces en ese sentido y ahí tienes esa labor, ¿no? Que tú has agarrado también como bandera, cerrar la brecha, esta propuesta tuya y que, bueno, pues esperemos que vaya avanzando. Pedro, ¿cómo cierras el año y qué viene para ti en el 2023? Bueno, lo cierro muy contento. También soy profe, aparte de regidor. Bueno, ya estás de vacaciones entonces de las clases. Sí, de la Universidad de Guadalajara y mis alumnos. Cierro muy contento porque veo lo que pasa cuando existe un proceso de compromiso con la educación, cómo se cambia la vida de quien acompaña y de quienes están en los pupitres. Lo cierro muy emocionado. Por eso también cierro con una determinación de exigir que cambie la administración municipal. Vamos a votar en contra del presupuesto de egresos de Zapopan porque las prioridades están al revés. Se aumenta $1 millón en el Instituto de la Mujer cuando estamos viviendo esta enorme crisis, pero se aumentan $10 millones a la publicidad del presidente, ¿no? De lo que no entendemos, ¿no? Dices, exacto, ¿no? Entre muchos otros elementos que podríamos hablar mucho de ello, también muy determinado a que tenemos que demostrar que somos la verdadera oposición aquí en Jalisco, no solamente Zapopan, aquí en Jalisco, para el gobierno de Enrique Alfaro. Y tercero, muy agradecido el regresar cada semana a las escuelas, a los parques, a las colonias, te apapacha, te ayuda a generar un discernimiento siempre de en dónde tiene que estar tu compromiso. Y el compromiso no puede ser con los señores que se creen dueños de la política o los que financian las campañas de estos compañeros, sino que el compromiso tiene que estar con quien hoy sufre, con quien hoy no tiene una escuela que tiene todas las condiciones o quien tiene miedo a salir a la calle. Y eso reconfigura, ayuda, aclara, y creo que por lo mismo lo que me llena, de lo que me siento muy feliz es de tener ahorita el corazón lleno de agradecimiento con todas las personas que me han saludado, que me han hablado, que me han tocado y que me han dicho, esto sí se puede cambiar, pero necesitamos unirnos. Bien, ¿tomarás algunos días de descanso? Me voy a tomar una semanita de descanso. Yo creo que también es parte de... Y por salud mental, oye. Por salud mental, que es un derecho y que no debe ser un privilegio. Seguimos insistiendo en eso. Y porque también algo que he aprendido es que uno también es las lecturas que hace, las series que te divierten, el tiempo con tu familia. Y sin eso,
pues empiezas también a dejar de ser quien eres, sin tener esos momentos de ocio, de regocijo, de recreación, de no hacer nada también, de divertirte. Y sí, una semanita y unos días de descanso. No, y sabes, también cuando tienes esos momentos de descanso que te puedes a lo mejor suspender un poquito esas actividades porque te traen corriendo todos los días, también te ayuda como a reflexionar y decir, claro, tener nuevas ideas, refrescarte y decir, voy a regresar con todo porque traigo esto y esto y esto que ya estuve pensando y me vino a la mente ya en un momento de tranquilidad, ¿no? Claro, romper la visión de túnel y verlo más bien, no el árbol directo, sino entender y ver el bosque, ¿no? No sé si en su totalidad, pero sí que ayuda bastante, Janet, así que sí, voy a hacerlo. Excelente. Pedro, muchísimas gracias. Gracias siempre por este espacio. Que tengas felices fiestas. También felices fiestas, sí es cierto. que la pases muy bien y bueno, que tengas un excelente 2023 también. Muchas gracias para ti, Janet, para quienes nos ven y para quienes hacen aquí Búnker, muchas gracias y que sea un año más cercano, lleno de alegrías y con mucha lucha, ¿por qué no? Claro que sí. Muchas gracias. Él es Pedro Kumamoto, regidor de Zapopan por Futuro. Con esto llegamos a la parte final. Muchas gracias a todos por su atención y bueno, desearles felices fiestas también a todos ustedes. Ayúdenos a darle like a esta publicación. Estamos en todas las redes sociales y déjenos también su comentario. Queremos saber qué piensan de todos estos temas, cuáles son sus opiniones, cuáles son sus comentarios. Así que bueno, pues aquí los esperamos. Soy Janet Vázquez. Hasta la próxima.